Muy buenos días. En esta clase vamos a empezar a revisar una materia muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora en la asignatura, que trata acerca de la resolución de problemas de optimización lineal. ¿Bien? Ustedes se preguntarán qué es eso. Eso es lo que vamos a ver en los primeros minutos de la clase. Primero, los problemas de programación lineal. Yo sé que en algún momento ustedes han resuelto ecuaciones de primer grado, han resuelto sistemas de ecuaciones y les ha tocado resolver problemas de planteamiento con ecuaciones o bien con sistemas de ecuaciones. En esta materia, nosotros vamos a trabajar con sistemas de inecuaciones que tienen como propósito obtener el valor máximo o el valor mínimo de una función para poder maximizar o minimizar el valor que ella entregue, respectivamente. Estos problemas de optimización se componen de tres partes, ¿ya? Son tres partes que son muy fáciles de distinguir y que forman parte de cualquiera de los ejercicios y de los ejemplos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos las variables de decisión. En esta clase de problemas, nosotros vamos a resolver ejercicios así como de este tipo. Para darles un ejemplo. Supongamos que ustedes quieren abrir una pastelería. Y en esa pastelería ustedes quieren ofrecer diferentes tipos de tortas. Por ejemplo, torta de tres leches, torta de 1000 hojas, quieren torta amor, torta de chocolate, torta de panqueque naranja, torta de piña, selva negra, torta de lúcuma, etc. Y lo que quieren hacer es encontrar, por ejemplo, la cantidad óptima de tortas que deban fabricar con el objetivo de maximizar sus ganancias. Y no solamente eso, sino que además se cumplan una serie de restricciones inherentes a la fabricación de las tortas. Por ejemplo, no es cosa de que uno, por ejemplo, ya diga, ya voy a fabricar infinitas tortas de piña, infinitas tortas de 1000 hojas, infinitas tortas de panqueque naranja, infinitas selva negra, qué sé yo. No se trata de eso. Se trata de que, por ejemplo, en la vida real tú no puedes fabricar infinitas tortas de cada tipo. Por ejemplo, por decirles algo, la crema no tiene mucha duración. Entonces tú no puedes fabricar, por ejemplo, más de 50 tortas de piña en un día. Puedes fabricar como máximo 10. ¿Me entiendes? O, por ejemplo, la cantidad de tortas de selva negra tiene que estar entre 3 y 17 al día, porque tampoco tenemos mucho horno, tampoco tenemos mucho espacio para almacenarla. Entonces, ¿cómo nosotros podemos modelar el funcionamiento de un negocio real para ayudarle al administrador, al dueño, a maximizar sus ganancias? Para eso, nosotros podemos recurrir a un planteamiento basado en un modelo de programación lineal. Para eso, nosotros identificamos los componentes que tiene este problema. Por una parte están las variables de decisión. Las variables de decisión, como dice acá, son las incógnitas, cuyos valores queremos encontrar. Cuando ustedes resolvían sistemas de ecuaciones en el colegio, tenían que encontrar el valor de X, de Y, de Z, ¿cierto? Como mucho un sistema de orden 3. Bueno, acá las variables de decisión, para el caso de la pastelería, sería, por ejemplo, una variable es la cantidad de tortas de selva negra que tengo que vender. Otra variable sería la cantidad de tortas de piña, la cantidad de tortas de 1000 hojas, la cantidad de tortas de manjar nuez, la cantidad de torta amor,
la cantidad de torta tres leches, y así sucesivamente. Podemos manejar muchas variables, ¿ya? Pero esas variables, como yo les decía, no pueden tomar, por ejemplo, valores infinitos, porque resulta que en la vida real ustedes no van a poder fabricar infinitas tortas de piña. ¿Por qué? Porque los ingredientes tienen también una vida útil. Puede ser, por ejemplo, que nuestra pastelería sea pequeña, no tengamos tanto espacio de almacenamiento en la cocina, no tengamos refrigeradores especializados para poder guardar las cosas. Entonces, ahí se hace necesario que nosotros nos acomodemos a las restricciones de nuestro negocio. Buenos días, Benjamín. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿cómo andamos? ¿Se está entendiendo lo que ya estoy explicando, no? Entonces, nosotros tenemos que ver cuánto tendríamos que fabricar. ¿Bien? Pero como les digo, acá no es que yo me ponga a fabricar a diestra y siniestra, sino que esas variables de decisión están sujetas a un conjunto de restricciones que ustedes ven acá. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Que son las condiciones que se tienen que dar. Estas restricciones casi siempre son de tipo menor igual, mayor igual, con igualdades. O bien, por ejemplo, que la cantidad de tortas que yo fabrique tiene que ser un número entero. No está permitido, por ejemplo, que sea un número fraccionario. Pueden haber variables binarias, por ejemplo, que valgan 0 o que valgan 1. ¿Ya? Pueden ser variables que sean distintas entre sí. Binario significa generalmente como hacer o no hacer. ¿Ya? Problemas de decisión. ¿Invierto o no invierto? Variables que sean distintas entre sí, valores, variables que sean mayores o iguales que 0. O sea, hay un montón de condiciones que se tienen que imponer para esta clase de problemas con el objetivo de poder llegar a una solución. Por supuesto que no todos estos problemas tienen solución, ¿ya? Porque hay veces en que uno tiene tantas restricciones que se hace imposible encontrar un óptimo. Entonces, cuando ya no puedo encontrar un óptimo, bueno, simplemente habría que buscar otro mecanismo, habría que buscar otra herramienta que me ayude a solucionarlo. Pero esta materia es súper, súper importante y conviene que ustedes la aprendan muy bien. Y por otro lado, y no menos importante, está en tercer lugar la fórmula de la función objetivo. Las funciones, como ustedes las conocen, con la letra F, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos con las funciones? Las funciones tienen argumentos. En este caso, la función va a depender siempre de todas las variables de decisión. Y es una fórmula, ¿ya? Y es una fórmula lineal. ¿Ustedes tienen claro lo que es el concepto de función lineal, chicos? ¿Alguien me podría definir lo que es una función lineal antes de seguir avanzando? Con sus propias palabras. ¿Qué es lo que es una función lineal? Ya. Una función lineal podría ser una recta, pero cuando nosotros ya tenemos muchas variables, porque las rectas siempre son de la forma y igual mx más b, ¿cierto? M es la pendiente y b es el coeficiente de posición de la recta. Pero cuando ya tenemos varias variables, ahí es cuando estamos trabajando con una sola variable. Cuando ya tenemos muchas variables, ahí se nos forma un polinomio en donde el grado absoluto de cada término es siempre igual a 1. O sea, no van a tener ninguna variable al cuadrado o al cubo. Todas las variables están elevadas a 1. El grado de cada uno de los términos tiene que ser 1. Esas son funciones lineales. Por eso es un problema de programación lineal. Están hechas para esas funciones. Cuando ya tengamos optimización no lineal, eso ya da lugar
Eso ya da lugar a otro mundo. Pero por ahora, por simpleza, vamos a trabajar con los problemas de programación lineal. Y hay una herramienta muy bacán en Excel que nos permite resolver estos problemas. O sea, ustedes lo único que van a tener que hacer de aquí a que terminemos el semestre es hacer planteamientos. ¿Ya? Plantear las variables de decisión, la función objetivo, cuáles son las restricciones del problema, y una vez que ustedes han descrito la formulación del problema en el lenguaje de Excel, entonces esta herramienta que vamos a ver a continuación, que se llama Solver, nos va a permitir encontrar la solución para este problema. ¿Bien? Vamos con eso. En primer lugar, Solver es un complemento de Excel. ¿Bien? Y ese complemento uno lo tiene que habilitar. ¿Cómo se habilita el Solver? Dirán ustedes. Solver se habilita de la siguiente manera. Nos vamos al menú Archivo. Vamos al menú Opciones. Vamos a Archivo, nos vamos a Opciones de Excel. Dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, puede ser que acá les aparezca un botón con forma redonda, con forma circular, la parte de arriba. Pero independiente de eso, igual les va a dar las opciones para acceder al menú de configuración del Excel. De ahí nos vamos a la pestaña de los complementos. A los complementos. ¿Bien? Y dentro de los complementos, voy a seleccionar la que dice complementos de Excel. De acá. Complementos de Excel. Recuerden, estamos en la pestaña opciones de Excel, complementos. Estamos acá, pasamos acá y de los complementos nos vamos acá. Complementos de Excel y apretamos el botón ir. Y lleguen ustedes a esta ventana. El complemento que yo quiero habilitar se llama Solver. Entonces, lo pinchamos. Y luego presionamos a aceptar. Apretamos acá en Solver y después nos vamos a aceptar. Ahí tenemos que esperar un poco. Me está generando acá el complemento. Esperamos un poco y ya está cargado. ¿Cómo saber si es que ya tengo listo el Solver para empezar a trabajar? Nos vamos al menú Datos. ¿Ya? Y dentro de toda la ventana del menú Datos, fíjense acá. Fíjense acá, al final. Al final, acá tiene que decir Solver. ¿Ya? Bien. Ese botón Solver, ¿lo tienen disponible o no? ¿Ya? Es muy importante que ese botón, ustedes lo tengan disponible. ¿Ya? Hagan mientras tanto esa parte, por favor. Me avisan cuando lo tengan listo, porque si no tienen el solver, entonces hay una buena parte del ejercicio de los ejercicios que no lo vamos a poder resolver. Ya, vamos a resolver entonces nuestro primer problema de programación lineal con Solver. ¿Ya? Entonces, esto obviamente que esto va a ser un ejemplo guiado. ¿Ya? Porque se entiende que es primera vez que trabajamos con esto. Vamos a ver cómo se plasma un problema de programación con Solver. Este es el ejercicio que tenemos que hacer. Dice variables de decisión.
Ya. ¿Qué es lo que era eso de las variables de decisión? Voy a la hoja anterior. Las variables de decisión representan las incógnitas cuyos valores queremos encontrar. Bueno, las variables de decisión se llaman A y B. Generalmente nosotros, ustedes están acostumbrados a ponerle X y Z, trabajar con las últimas letras del alfabeto. En el contexto de la programación lineal, las variables de decisión generalmente se denotan con las primeras letras del abecedario, pero eso es solamente un tema de costumbre, de uso. ¿Bien? Entonces, yo creo que hasta ahora estamos claros de que son dos variables de decisión, son dos incógnitas. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Esa pregunta la va a responder el amigo Solver. Nosotros simplemente nos limitamos a pasarle, a hacer el modelamiento tabular del problema para que el Solver lo pueda trabajar. La función objetivo. ¿Qué rayos es la función objetivo? Es la fórmula que queremos maximizar, minimizar o igualar según las necesidades del problema. Yo le decía que la función objetivo está dada en términos de las variables de decisión. Fíjense en esto. Función objetivo. Primero, la función objetivo generalmente se denota con la letra Z. ¿Ya? Eso simplemente es una cosa de uso, es algo de costumbre, es una convención. Por el otro lado, ustedes ven la fórmula, 37A más 72B. Quiero que se den cuenta que la función objetivo siempre está escrita en términos de las variables de decisión. Ustedes ven que la letra A está representada en este término. Y ustedes ven que, y ustedes pueden apreciar que la letra B, la otra variable de decisión, está representada en el término 72B. ¿Ven? Función objetivo y variables de decisión. Función objetivo está siempre en función, vale la redundancia, de sus variables de decisión. Ya. Otra cosa, ¿esta es una función lineal? Sí. ¿Por qué? Fíjense en los términos que tiene esta función. Por una parte tenemos el término 37A. ¿Qué es lo que pasa con 37A? Yo me fijo, ¿cuál es el exponente que tiene la variable? La letra A está elevado a 1. Función lineal, las variables están elevadas a 1. Acá dice 72B. Ustedes ven que la letra B también está elevada a 1. Lo que ustedes no pueden tener es un término de esta forma. Por ejemplo, 3 A por B, por ejemplo. ¿Y por qué no, profe? Si las variables están elevadas a 1. Es cierto que la A está elevada a 1, la B está elevada a 1. Pero resulta que uno tiene que mirar el grado completo de este polinomio, el grado absoluto. Y el grado absoluto de un término algebraico es la suma de los exponentes que tienen las letras. Ustedes ven que la A aporta con 1, la B aporta con 1. Y 1 más 1 es 2. El grado absoluto de los términos tiene que ser siempre igual a 1. ¿Ya? O sea que por eso es que una expresión del tipo 3 por AB no tiene cabida en una función de tipo lineal, porque esto es programación lineal. ¿En dónde tendría sentido emplear un coeficiente del tipo A por B o colocar cosas así como más exóticas, por ejemplo, como, qué sé yo, A cuadrado por B elevado a 5, por ejemplo? Ya, eso se emplea dentro del campo de la programación no lineal. ¿Ya? Pero eso queda absolutamente fuera del alcance del curso. Nosotros solamente vamos a trabajar con programación lineal. ¿Ya?
Ya, ¿hasta ahí se entiende eso de la linealidad? De, de este tema de los exponentes de las letras. Cada variable está siempre elevada a 1. ¿Ya? Si ustedes suman, acá tenemos en el término 37A. El A está elevado a 1. El A es la única letra que ustedes ven ahí. ¿Ya? La suma de los exponentes de las letras en cada uno de los términos que constituye la función objetivo tiene que ser igual a 1. Si hay alguno que te da igual a 2 o uno que te da igual a 3, significa que esto ya no es una función lineal y en consecuencia no se puede ocupar solver. Corta. ¿Ya? Ahora, yo me estoy deteniendo a explicarles con mucho detalle esta parte porque lo que yo les puse acá en el inicio no es chaya, no es como para rellenar, no es como esa materia que uno así como que queda mirando al profe, que te explican y que uno no entiende muy bien lo que te están diciendo. No, sino que cada uno de estos puntos nosotros los vamos a ir utilizando en forma reiterada, ¿ya? A lo largo de lo que nos queda. ¿Qué queremos conseguir con Z? Maximizar. Ah, ya. ¿Qué significa eso de maximizar una función, chicos? Maximizar. Cuando uno le dice maximice, uno dice, yo quiero encontrar el valor más alto que tenga la función, ¿cierto? Perfecto. Cuando nosotros teníamos funciones, hola Yulisa, ¿qué tal? Buenos días. Cuando uno tenía una función, ya cualquiera, y tenía funciones de una variable, ¿ya? Y la quería maximizar o minimizar, uno empezaba a trabajar con el criterio de la primera, la segunda derivada para encontrar los valores críticos, ver cuándo la derivada queda positiva, cuándo queda negativa, cuándo se producen los cambios de signo, empezar a ver ahí cuál es el valor mínimo, el valor máximo que pueda tomar la función. Eso es cuando tenemos funciones de una sola variable, que son las que son las que uno le enseñan en cálculo diferencial. Pero cuando tenemos funciones ya de varias variables, uno emplea herramientas más sofisticadas. No sé si en algún momento de la carrera a ustedes les hablaron acerca de los multiplicadores de Lagrange. La matriz hessiana, conceptos así, ¿les vieron alguna vez? Ya. Bueno, con esa herramienta uno podría maximizar o minimizar, si es posible, eh, funciones de varias variables en términos de sus derivadas parciales. ¿Ya? Pero en este tipo de problemas, es cierto, tenemos varias variables, ¿ya? Pero además estas variables están sujetas a restricciones. Están sujetas acá a restricciones. Y ahí esas herramientas, el multiplicador de Lagrange, no nos van a servir. ¿Cuáles son las restricciones? Cuando uno le dice maximice la función z, uno podría decir, bueno, a mí me gustaría que el valor de la función z fuera lo más grande posible. O sea, en lo posible, que el valor de z tienda a más infinito, ¿cierto? Que sea lo más grande que uno quiera. Entonces, aquí podríamos decir, pucha, aquí es súper fácil la cosa. Yo podríamos decir que, por ejemplo, que la variable a, sea lo más grande posible, que a tienda a más infinito y que el valor de la variable b también tienda a más infinito. ¿Cierto? Podemos darnos valores de a y de b arbitrariamente grandes, ¿cierto? Para que el valor de z se dispare. Hasta ahí, ¿me va siguiendo con la idea? Sí, olvidémonos por una parte de que existieran las restricciones. Supongamos por ahora que estas restricciones de acá no existen. Esto no corre, esto no existe. ¿Ya? Si fuera por maximizar la función, podríamos decir, bueno,
démosle a las letras A, a la letra B, los valores más grandes que se puedan. ¿Cierto? Para que la función z se vaya haciendo cada vez, para que los valores de la función objetivo de la función z se vayan haciendo cada vez más grandes. ¿Sí? Pero acá tenemos un gran problema. De que no es cosa ahora de llegar, voy a mostrar de nuevo los dibujos, que acá no es cosa de llegar, por ejemplo, y que A y B tienden a más infinito, y que Z tiende a más infinito. No es así la cosa. ¿Por qué? Porque resulta que A y B no se mandan solas. A y B tienen restricciones que cumplir. Entonces, no es que el A, por ejemplo, yo le doy el valor, qué sé yo, 500.000 trillones, a B le doy un número gigantescamente alto para que Z sea enorme. No, no. Acá tenemos 3 restricciones con las que nosotros tenemos que, no sé si batallar, pero son 3 restricciones que nosotros tenemos que manipular. La primera de ellas, acá me está diciendo que 6a más 5b tiene que ser menor o igual a 100. Recuerdan ustedes lo que yo les decía hace poco rato atrás, que las restricciones se manifiestan generalmente como desigualdades, igualdades, que las variables sean enteras, que sean binarias, que sean distintas entre sí, que sean mayores o iguales que 0. Bueno, acá tenemos una de esas restricciones. ¿Ya? Una de esas restricciones nos está diciendo que 6a más 5b tiene que ser menor o igual que 100. Ah, ya. Por otro lado, 3a más 6b tiene que ser menor o igual a 130. Eso es simplemente por restricciones del problema. Entonces quiero que ustedes vean de que aquí no es cosa de llegar y empezar a tirar variables así al tuntún. Que además A y B tienen que ser mayores o iguales que 0. Esta última restricción va a aparecer en todos los problemas de programación lineal. ¿Ya? Esta restricción aparece en todos los problemas de programación lineal. Y esta restricción se llama restricción de no negatividad. Esta. Las variables de decisión no pueden ser negativas. Por eso se llama restricción de no negatividad. Entonces, dicho eso, ¿cómo sería encontrar este problema? ¿Cómo sería encontrar los valores de A y de B? Existe una técnica, existe un algoritmo que se llama el método simplex, ¿ya? Que a nosotros nos permite resolver estos problemas, ¿ya? Incorporando las restricciones. Si nosotros no conocemos el método simplex, lo podríamos tratar de generar. Podríamos tratar de generar ya la solución de esto a mano. ¿Ya? Por ejemplo, 6a más 5b menor o igual que 100. Entonces quiere decir que a la variable a no le puedo dar cualquier valor. Por ejemplo, miren, fíjense que estos problemas no son tan fáciles de ver. ¿Ya? Por ejemplo, a la variable a le podría dar, qué sé yo, el valor 10. Supongamos que me centro en la primera restricción. ¿Cuánto vale la variable b? Si a vale 10, 6 por a me va a dar 60. Aquí yo tendría 60 más 5b, eso va a ser menor o igual que 100. ¿Cierto? Si 60 lo pasamos restando, va a dar 100 menos 60, 40. O sea, b tiene que ser menor o igual que 8. O sea, quiere decir que los valores de b, por ejemplo, 8 podría ser un valor, ¿cierto? Si a vale 10, b vale 8, ¿qué tendríamos? ¿Qué es lo que tendríamos acá, chicos?
6 por A me da 60. 5 por B me da 40. 60 más 40 me da 100. 100, ¿es menor o igual que 100? Sí, absolutamente. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con el valor de la de abajo? Cuando decimos 3A más 6B. Ah, ya. Si yo digo 3A más 6B, 3A va a ser 30. 6B, ¿qué es lo que va a ser? 48. Ya. 30 más 48 me da 78. 78. ¿Es menor o igual que 130? Sí. O sea, eso quiere decir que A y B, quiere decir que A valga 10 y que B valga 8, es una solución, es alguna solución factible para el problema, ¿cierto? Porque cumple con las restricciones. Además me dice A mayor o igual que 0. 10 es mayor o igual que 0. 8 es mayor o igual que 0. Así que por ahora no le veo ningún inconveniente a estos valores. Pero aquí no nos podemos olvidar de una cosa, que el objetivo ya de este problema consiste en maximizar la función z. Veamos acá qué es lo que pasa con esto. Z vale 37 por A más 72B. Fíjense en él. A ver, vamos a dibujar acá. ¿Cuánto valdría el valor de Z con esto? Me dice, Z va a valer 37 por A. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a ser 37 por A? Si A vale 10, 37 por A va a ser 370, ¿cierto? Más, ¿cuánto? 72 por B. ¿Cuánto es 72 por 8? 2 por 8, 16. 8 por 7, 56. Más 572. ¿Sí o no? 72 por 8. 576 creo que es, profe. Ah, perdón. Sí, ahí, ya. Entonces, aquí nos da 370 más 576. Entonces tenemos 6, tenemos 4 más 5. Aquí me da 946. Ya, ahí tenemos una posible pareja de valores. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? Pero, ¿qué pasaría acá, chicos, con lo siguiente? A vale 10, B vale 8. ¿Es que acaso en los valores de A y de B podrían ser más grandes o no? Por ejemplo, aquí obviamente no vamos a estar aquí todo el rato con eso, pero para ilustrarle un poco lo que es la complejidad de estos ejercicios. Supongamos, A valía 10. Oye, pero A podría, por ejemplo, valer, no sé, 15. ¿Ya? Si A vale 15, ya, 15 por 6 me da 90. Ah, ya, 100 menos 90 me da 10. O sea, B podría valer como máximo 2. Supongamos que B le diera el valor 2. Si A vale 15 y B vale 2, ¿qué pasa en este caso? Bueno, tenemos acá 15 más 2, o sea, tenemos 15 por 6, 90, 2 por 5, 10, 90 más 10, 100. Estamos bien. 3 por A. 3 por A me va a dar 45, 6 por B me va a dar 12. 45 más 12 me da 57. 57. ¿Es menor o igual que 130? Sí. ¿Ambas variables son mayores o iguales que 0? Sí, claramente. Eso quiere decir que 15 y 2 también podrían ser los candidatos para resolver el problema. ¿Cuánto es lo que me estaría dando el valor de Z? Aquí tenemos que hacer por una parte el valor de D7 por 15. ¿Ya? Entonces, acá yo digo, Z va a ser igual a 37 por A, o sea, 37 por 15 más 72 por 2. Ya.
37 por 15, así rápidamente, nos da 5, 155. claro, nos da aquí 555 y 72 por 2 nos da 144. 555 más 144, ¿cuánto es lo que nos está dando? Nos está dando 699. Bueno, ese número claramente es mayor que el que pero ¿acaso 15 y 2 será la mejor solución para el problema? ¿Qué pasaría si es que el A, por ejemplo, valiera 20? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que en este ejercicio yo dijera ya, ¿sabéis qué más? El A va a valer 20. Bueno, ¿podrá valer 20 el A o no? 6 por 20, ¿cuánto me da? 120. Ah, pero 100 menos 120 me da menos 20. Chuta, y resulta que aquí el B podría tomar valores negativos. No me sirve. Entonces aquí no es cosa que yo llego y empiezo a tirar números así eh, tremendamente grandes. Qué sé yo, el A puede ser que valga ¿cuánto? El A le podríamos dar el valor 16. ¿Ya? 16 por 6 nos da 96. 100 menos 96 me da 4. Aquí yo tendría 5b menor o igual que 4. O sea, significa que b tiene que ser menor o igual que 4 quintos. ¿Cuántos 4 quintos, chicos? O sea, b tendría que ser, por ejemplo, menor o igual que 0,8. ¿Ya? Entonces puede ser que b puede que valga 0. Pero resulta que si b vale 0, a lo mejor el valor de z disminuye en comparación a cuando él ha tomado un valor menor del que yo le estoy dando ahora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es difícil resolver estos problemas así al tuntún, ¿no? Porque además, si no me dicen que los valores de A y de B tengan que ser números enteros, entonces perfectamente podríamos estar jugando con los decimales durante mucho rato y quizás no, y quizás ni con eso podríamos llegar a construir una solución aceptable para este ejercicio. ¿Hasta ahí me van siguiendo la idea? A ver, creo que se maximiza más aún. Entonces, ustedes van viendo que yo simplemente he ido tirando números, como decir, ya, ¿qué pasa si a le doy el valor 15? Ya, probemos cuánto es lo que podría valer B. Pero tengo que ver si es que, si es que esos valores encajan bien o no con las restricciones del problema. ¿Ya? Si yo me pongo a tirar valores y, por ejemplo, violo la restricción número 2, entonces quiere decir que la solución no es factible. ¿Ya? Entonces, dentro del conjunto de todas las soluciones factibles, hay que buscar cuál es aquella que al ser evaluada en la función objetivo me genera el número más alto. ¿Y por qué el número más alto? Porque el objetivo, valga la redundancia, de este problema era maximizar el valor de z. ¿Ya? Entonces, hay que ver ahí cómo se puede hacer. ¿Sí? Por supuesto que hacer eso, considerar todas las posibilidades, igual es un trabajo enorme, es una muy buena pega. El método simplex igual no es tan rápido de ejecutar así en papel, pero con la ayuda del computador lo vamos a poder resolver en muy poco tiempo. ¿Bien? Entonces, este problema, ustedes ven que yo lo tengo presentado así como quien diría, como en formato de libro. Aquí lo dejé como una imagen, que la puedo mover con libertad. Pero resulta que esta presentación del problema no le sirve al Excel. ¿Ya? El Excel entiende todo en términos de tablas, en términos de rangos, en términos de celdas. Entonces, acá al amigo Excel hay que presentarle las cosas en un lenguaje que él sea capaz de entender, en un lenguaje que sea capaz de asimilar. ¿Ya?
Excel te va a resolver el problema gracias al complemento solver. Pero ese complemento necesita que ustedes le suministren la información en el formato que lo pueda entender. Entonces, este planteamiento que nosotros hemos realizado en lenguaje natural, ya lo tenemos que llevar al lenguaje de las tablas de Excel. ¿Y cómo se hace? ¿O cuál es una posible forma de visualizar estos problemas? Es la que yo les voy a mostrar a continuación. Dice así: tenemos que plasmar los elementos que constituyen el problema en un formato basado en 4 rangos disjuntos, que son de esta forma. Primero, esta es una manera, ustedes ven acá 4 rangos, que es el rango 1, el rango 2, el rango 3 y el rango 4. Esos son los 4 rangos que tenemos que llenar, ¿ya? Y una vez que nosotros llenamos estos rangos, ahí nosotros recién podemos invocar al solver para que te haga todos los problemas. Los rangos que ustedes ven acá, que se llaman rango 1, rango 2, estos rangos van sin fórmulas. Y los rangos 3 y 4, que ustedes ven acá, esos rangos van con fórmula. Obviamente, como es un ejemplo guiado, lo vamos a ir haciendo paso por paso. Rango 1, el de las variables de decisión. ¿Es obligatorio que el rango tenga esta forma? No, pero sí, una cosa muy importante. Si el rango nosotros le damos esta forma de columna, esta forma que va hacia abajo, entonces estos rangos también tienen que ir hacia abajo. ¿Ya? Dice, asígnele un nombre al rango que contiene los valores, ¿verdad? Me enredé la lengua, de las variables de decisión. Entonces, en esta zona, aquí donde yo voy colocando algunas letras, en esta parte es donde el complemento solver te va a entregar la solución. Aquí te va a decir, compadre, A tiene que valer, no sé, 15 como algo, y B tiene que valer 2 como tanto, por ejemplo. ¿Ya? Por tirar un par de números. ¿Ya? Esta es la zona en la cual el solver va a hacer la magia y te va a entregar la solución de tu problema. ¿Ya? Entonces, asignenle un nombre al rango. Esto de colocarle nombre al rango no es estrictamente obligatorio. Si quieren, pueden prescindir del nombre. Pero yo encuentro que es más fácil colocarle un nombre porque lo vamos a referenciar muchas veces. Entonces, más que nada por un tema de comodidad. Entonces, aquí selecciono estas 2 celdas, botón derecho, definir nombre. En esta materia, nos olvidamos de convertir el rango en tabla y de todas esas cosas. Esta es una materia que, en cierta forma, es distinto, ¿ya? Por lo que ustedes pueden percibir de lo que nosotros hemos visto hasta el momento. El nombre. Bueno, aquí le voy a inventar un nombre a este rango. Lo voy a llamar variables de decisión. Listo. Variables de decisión. Bien, el nombre muy poco original, pero es un nombre al fin y al cabo. Listo. Esto se llama variables de decisión. Ya. Entonces ya le colocamos un nombre al rango, estamos listos, no hay nada que decir al respecto. Y ahora, entonces, proseguimos con el resto del ejercicio. Vamos con el rango número 2. ¿Ya? Como las variables de decisión las representamos en una columna que ustedes ven acá, escríbase abajo el nombre de ella en el mismo orden que tienen el rango. Vale decir, chicos, fíjense en esto. Acá hay hartos detalles en los que uno se tiene que dar cuenta.
Las variables están presentadas en este orden. Primero viene la A y después viene la B. Por lo tanto, podríamos decir que la zona de arriba está asociada con la A y que la zona de abajo está relacionada con la B. Por lo tanto, la variable A la vamos a tirar acá y la variable B, todo lo de la variable B lo vamos a poner acá abajo, porque tenemos que respetar ese orden. Si yo ese orden no lo respeto, si lo paso por alto, entonces el complemento solver puede ser que no te encuentre una solución. O bien puede ser que lo que te encuentre no corresponde con la solución verdadera. Entonces las variables de decisión las escribimos hacia abajo. Voy a poner la variable A, la variable B. O bien ustedes podrían haber tomado estas dos, las copian y las pegan acá abajo. ¿Ya? Acá da exactamente lo mismo. Acá da exactamente lo mismo. Dice así. Ahora, escriba los coeficientes que acompañan a cada variable de decisión en cada restricción. Y los coeficientes en la función objetivo. ¿Qué es eso coeficiente, profe? Coeficiente, en términos simples, es el número que acompaña a la letra. Fijémonos en esto. Función Z dice 37 por A. Acá yo veo que aparece la letra A. Entonces, yo me pregunto, ¿quién acompaña a la letra A? Entonces, la letra A yo la tapo. Ya es como que la borrar y digo, el número que acompaña a la A es el número 37. Perfecto. Entonces, en este rango, que se llama resumen tabular, en la función objetivo vamos a poner acá 37. ¿Y por qué el 37 va acá? Y no, ¿por qué el 37? Yo lo estoy escribiendo arriba y no lo escribo abajo. Porque nosotros dijimos que acá iban a ir la A y todos estos de la B. Por lo tanto, acá va la A y acá va la B. Tenemos que respetar el mismo orden que está ahí arriba. ¿Ya? La A y la B. Entonces todo lo que vaya acá tiene que ver con los coeficientes de A. En la función objetivo, en la restricción 1, restricción 2. Y todo lo de acá tiene que ver con la B. Por eso es que el 37 no tiene nada que hacer ahí. 37 se viene para acá. Vamos a la B. Función objetivo. Ya, vamos para acá. ¿Cuál es el coeficiente de la letra B? El siguiente término se llama más 72b. La B yo la borro. ¿Y con qué me queda acá? 72. Eso quiere decir que 72 es el número que está multiplicando a la B en la función objetivo y nosotros venimos para abajo y lo escribimos. 37 y 72. Vamos ahora, muchachos, a las restricciones. En la función objetivo, ustedes pueden apreciar, ¿ya? Ustedes van a apreciar que la función objetivo siempre está en función de las dos variables, de A y de B. Pero las restricciones no tienen por qué estar en función de todas las variables. Acá dio la casualidad, como ustedes lo pueden apreciar acá, que la restricción 1 aparecen las variables acá y aparecen las variables acá. Pero perfectamente podría haber estado la pura variable A sola o la pura variable B sola. Y eso también sería una restricción válida. ¿Ya? Con el tema de las restricciones es importante tener en cuenta lo siguiente. Ustedes ven que en las restricciones, ¿ya? Las restricciones también tienen que ser funciones lineales. Se dan cuenta que 6a más 5b es lineal y 3a más 6b es lineal porque el exponente de cada una de las letras vale 1 y el grado absoluto de cada uno de los términos que componen estas restricciones también es 1. Ahora, otra cosa que nunca hay que tener, que siempre hay que tener en cuenta. Estas restricciones, por ejemplo, 6a más 5b, podríamos decir que tienen un lado izquierdo. ¿Ven? El lado izquierdo es lo que viene hasta antes del menor igual o antes del mayor igual. Y lo que viene después del mayor igual, del menor igual, del distinto, es el lado derecho. ¿Ya? En el miembro izquierdo tienen que ir siempre las letras, las variables de decisión.
y en el lado derecho tienen que ir números, ¿ya? Si ustedes hubiesen tenido, por ejemplo, alguna restricción de este tipo, perdonen igual la letra acá. Si ustedes hubiesen tenido, por ejemplo, una restricción del tipo, no sé, 6A más 3B más A más 2 menor o igual que 105, por ejemplo. ¿Ya? Esa restricción yo la tengo que simplificar. ¿Cómo se simplifica? No hay ningún problema que la restricción uno la plantee así, si que lo estamos resolviendo a lápiz y papel. Pero si yo lo voy a llevar al computador, a la máquina le tienes que entregar una versión ya resumida. Entonces, para eso, tenemos que recordar la materia del colegio, reducimos acá los términos semejantes, y ustedes se van a dar cuenta que esto es equivalente a escribir, por ejemplo, 7A, qué horrible mi pulso, más 3B, y eso, ustedes ven que en el lado izquierdo me van a quedar las letras. Las A se van para acá, me queda el 3B, pero el número no lo puedo dejar en el lado izquierdo, porque en cierta forma al solver no le gusta que quede en el lado izquierdo, sino que lo tengo que pasar para el lado derecho. Entonces lo paso para el lado derecho con su inverso aditivo. O sea, me queda menor que 103. Y esa, si la restricción se hubiese presentado así, esa es la restricción que yo tendría que colocar acá. ¿Se entiende la idea? Entonces, les paso un ejercicio así, ustedes tienen que reducir los términos semejantes y tirar todas las letras para el otro lado. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Entonces, proseguimos. ¿Se han dado cuenta que esto ha sido más clase de matemática que de Excel? Propiamente tal, por ahora. ¿Ya? Es que resulta que toda esta parte de matemática es súper importante acá, Leonardo, porque si uno no entiende los conceptos de coeficiente, de función, de variable objetivo, de función, o sea, variable de decisión, de función objetivo, de restricciones, entonces no voy a tener muy clara la película acerca de cómo poder plasmar esto. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Acá dice rest 1, rest 2, o sea, como restricción 1, restricción 2. Entonces, en la restricción 1, ya, me fijo entonces en esta, me fijo yo en esta estructura. 6A más 5B menor o igual que 100. Perfecto. ¿Quién está multiplicando a la letra A? Acá. Podemos decir que la A está siendo multiplicada por 6 y que la B por 5. Entonces aquí ponemos el 6 y ponemos el 5. O sea, en el fondo, se dan cuenta que del enunciado que está escrito así como de libro, por decirlo de alguna forma, lo estamos llevando a tablas, pero estructuradas de esta manera porque así se le va a hacer más fácil al Excel procesarlas. Por otro lado, tenemos acá la restricción 2. ¿Qué pasa en la restricción 2? El A se ve claramente, ¿no? Que lo multiplica el 3 y que el B con el 6. Entonces aquí le ponemos el 3, ponemos 6. Y ustedes me dicen, profe, ¿qué pasa con el lado derecho? Eso es menor o igual que 100, menor o igual que 130. Lo escribimos así. Eso de poner en menor o igual a 130, es más que nada para nosotros, para recordar que así es como terminar las desigualdades, pero para los efectos de solver le interesan estos coeficientes. Estos números los vamos a llevar al rango 4. ¿Ya? Esto es un resumen, o sea, todo lo que está escrito acá, nosotros ya lo hemos plasmado en esta parte.
Acá en la variable de decisión, en la parte de abajo dice reales. Bueno, todas las variables de decisión van a entregar valores reales, ¿ya? Ni modo que sean valores imaginarios. Pero cuando dice reales, ya en el contexto computacional se refiere a números que puedan tener representación decimal, ¿ya? Porque de lo contrario serían números enteros, ¿ya? Es una cosa, es un tecnicismo informático. Función objetivo, 3772. Acá dice max. Ah, ¿qué es eso de max? Porque yo quiero maximizar, ¿ven? Una abreviatura, max. Menor o igual que 100, menor o igual que 130, es respectivamente la manera en cómo terminan estas restricciones. ¿Ven? Obviamente que ya podemos tener algunos inconvenientes, como puede ser, por ejemplo, que nos equivoquemos en transcribir los números, ¿ya? Pero para eso hay que estar bien Vivaldi nomás, o sea, no, el mejor consejo que les puedo dar, o sea, tener los números, ya equivocarse en transcribir eso, hay que tener ojo nomás, ¿ya? Así que hay que estar bien vivido para hacer esta parte. Hasta ahí, chicos, ¿cómo andamos con el rango 1 y con el rango 2? Perfecto. Ahora nos vamos a la parte entretenida, por decirlo de alguna forma. Función o objetivo. El rango 3 y el rango 4, como yo les decía, van con fórmulas. Así que aquí nada andar escribiendo, por ejemplo, nada andar escribiendo 37 por A más 72B. No, señor. ¿Ya? Sino que acá ya tenemos que hacer esto. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Resulta que ustedes tenían en esta zona las variables de decisión hacia abajo y acá tenían ustedes la función objetivo. En la función objetivo era 37 por A más 72B. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y aquí pongan mucha atención. Si hay alguien que empezó a hacer la tarea de la función suma producto, esta parte la va a encontrar, le va a resultar familiar. Resulta que acá ustedes ven que tengo un rango que está conformado por dos filas y una columna, y este rango de abajo también tiene dos filas y una columna. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero implementar 37 por A más 72 por B. Resulta que acá va a estar el valor óptimo de A y abajo va a estar el valor óptimo de B. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esto? Yo quiero tomar el número 37 y multiplicarlo con el valor de A. Y por otro lado, queremos tomar el número 72 y multiplicarlo con el valor de B. Y luego hacer la suma de eso. ¿Ya? Podríamos decir que desde el punto de vista de estos rangos, podríamos decir que esta celda, podríamos decir, chicos, que esta celda que estoy pintando así, muy chantamente de color azul, es la primera celda de este rango, ¿no? De las variables de decisión. Y que esta otra celda que estoy pintando aquí en color azul es la primera celda del rango de los coeficientes de la función objetivo. ¿Se dan cuenta que estoy multiplicando el primer número de esta con el primer número de esta celda? Por otro lado, esta celda B es la segunda celda y aquí yo tengo la segunda celda. O sea, en el fondo estoy multiplicando el primero de esta con el primero de esta y el segundo de esta con el segundo de esta. Y estoy sumando. O sea, esto con esto por esto, más segundo por segundo. Cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos haciendo lo que se llama una suma producto. ¿Ya? Entonces, en buenas cuentas, la fórmula, si ustedes no conocen la función suma producto, sería
37, o sea, tomar esa celda, multiplicarla con el valor óptimo de A más 72 por el valor de B. El primero con el primero más el segundo con el segundo. Obviamente que el resultado va a dar 0. ¿Por qué? Porque resulta que estas dos celdas valen 0. ¿Bien? Ahora, ¿se puede abreviar un poco esto? Sí, con la función suma producto. ¿Qué es lo que colocamos en la función suma producto? Coloco, por ejemplo, los coeficientes de la función objetivo. Colocamos estos dos. Punto y coma. Y después colocamos las variables de decisión. ¿Ven? Por eso era importante colocarles un nombre. ¿Ya? Si alguien no sabe lo que es la función suma producto, les invito a que descarguen la guía que les mandé con esa función. Porque ahí está con más detalle. ¿Por qué era importante mantener la forma de los rangos? Porque la función suma producto, si tú tienes un rango que tiene una fila, o sea, tiene, perdón, dos filas y una columna, el otro rango también tiene que tener dos filas y una columna. No puede ser que un rango tenga dos filas y una columna y el otro rango tenga, por ejemplo, tres filas y 10 columnas. Los órdenes de los rangos tienen que ser iguales. En caso contrario, suma producto no funciona. El suma producto lo que va a hacer es tomar el primer elemento de este rango, lo va a multiplicar con el primero del otro rango. El segundo del rango con el segundo del rango. El tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, el quinto con el quinto. Y todos los productos parciales que vaya obteniendo los va a sumar entre sí. Y eso es lo mismo que implementar esto por esto más esto por esto. ¿Ya? Esa parte, ¿se entendió bien? Ya, muchachos. Vamos ahora al rango 4, el modelo tabular para Solver. Aquí teníamos la función objetivo y acá tenemos modelo tabular. Entonces, para el modelo tabular escribimos es lo mismo. Esto al final ustedes se dan cuenta que se puede mecanizar bastante. La primera restricción decía 6 por A más 5B. O sea, 6 por A. Ya, vamos a ponerlo aquí con colores. ¿Qué es lo que me decía? 6 por A, o sea, el primero con el primero, más 5 por B, o sea, más el segundo por el segundo. Eso quiere decir que nuevamente estamos haciendo el primero con el primero, más el segundo con el segundo. 6 por A, más 5 por B. Estamos haciendo la parte izquierda de la restricción. Ya, entonces si tenemos la parte izquierda de la restricción, bueno, ¿qué diablo? Suma producto nuevamente. Entonces ponemos, bueno, suma producto. Como el orden de los factores no altera el producto y como la suma también es conmutativa, da lo mismo el orden en que escribamos los rangos. Ponemos las variables de decisión, punto y coma. Y como segunda matriz, como yo estoy trabajando con la restricción número 1, tengo que pescar los números que teníamos para abajo. ¿Se dan cuenta? Si la variable de decisión es un rango que va hacia abajo, entonces las restricciones también tienen que ir hacia abajo. Si las variables de decisión las hubiésemos escrito de tal manera que vayan hacia el lado, entonces las restricciones también tendrían que ir hacia el lado. Pero digamos por comodidad yo las escribo así. Bueno, y de ahí cerramos entonces el paréntesis. Bien. Entonces aquí yo les comparto esa fórmula. Y por otro lado, tenemos que hacer la segunda restricción. Igual, suma producto, tomo mis variables de decisión, y ahora, en lugar de tomar esa columna de la restricción 1, pescamos la restricción de la columna 2, o sea, la segunda restricción. Después, que hacemos la suma producto entre la variable de decisión y la columna restricción 1,
y después entre la variable de decisión y la columna la restricción 2, nos preocupamos de ver cuál es el estilo de desigualdad que hay acá. ¿Ya? Acá dice menor o igual que 100, menor o igual que 130. Entonces, en esta celda escribo menor o igual. En la celda de abajo, vamos a escribir menor o igual. ¿Ven? Y después, en las celdas de color verde, vamos a escribir los números que están en el lado derecho, que para el primer caso vale 100 y que para el otro vale 130. Eso se escribe así, a mano. ¿Ya? Ya, chicos. ¿Cómo andamos? Y una vez que nosotros tenemos listo este modelo tabular, ¿ya? Que ya hemos completado con éxito los 4 primeros rangos, entonces llega el momento en el cual nosotros ya le decimos al Excel, compadre, dime cuánto vale A, cuánto vale B, si es que es posible. Ojo, no todos los problemas tienen solución. Entonces, una vez que ya tenemos listas las fórmulas, que nos aseguramos de haber escrito bien los números y toda la cosa, venimos para acá al menú Datos, vamos a apretar el botón Solver. Ojo que para trabajar con Solver está esta infografía. Así es como se trabaja. La infografía de acá abajo que está diciendo paso a paso cuáles son las cosas que nosotros tenemos que ir llenando, dónde se llenan, etc. Fíjense que hay una restricción que estaba más arriba que decía que A es mayor o igual que 0 y que B es mayor o igual que 0. Esas restricciones de no negatividad. Resulta que esas restricciones, como yo les decía, son inherentes a todos los problemas de programación lineal. Entonces no hay para qué estarle escribiendo a cada rato, porque se asume que ya van. ¿Ya? Así que por eso ni siquiera las consideramos. Ni siquiera le coloco así como restricción 3, ¿ven? Quedaron sin número. Bueno, apretamos el botón Solver. Dice, establecer objetivo. Aquí nos vamos a la primera parte. Y esto es muy rápido, ¿eh? Establecer objetivo. Ya. El objetivo se refiere a que ustedes le digan al solver en dónde se encuentra la celda de la función objetivo, la celda de la fórmula. Entonces, borro eso y voy a buscar la celda que tenía la función objetivo. Ah, era esta, la celda del rango 3. Entonces ustedes la pinchan. ¿Ven? Y la marco acá como P29. Perfecto. Después dice, maximizar, minimizar o valor de. Ah, ya. ¿Qué es lo que yo quería hacer con la función? ¿Ven? Acá dice max, maximice. Entonces máximo, maximizar lo dejamos tal cual. Cambiando las celdas de variables. Se parece mucho a la redacción de los escenarios. Las celdas de variables. O sea, ¿cuáles son las variables de decisión? Pescamos las dos celdas. J29, J30, porque ahí, en esas celdas en blanco, nosotros le dijimos al Excel que colocara las variables de decisión. ¿Ya? Después, sujeto a las restricciones, apretamos el botón agregar para ir incorporando cada una de las restricciones del problema. Agregar restricción. ¿Bien? En la próxima clase les voy a enseñar un truco, pero por ahora las vamos a ir haciendo de una por una. Referencia de celda. Fíjense que acá tenemos el lado izquierdo, tenemos el lado del medio, tenemos el lado derecho. La primera restricción, ustedes toman esta celda. Entonces, venimos para acá, pescamos esa celda. Me fijo, esta celda es de tipo menor o igual. Entonces, menor o igual, me preocupo de dejarlo seleccionado. Y la restricción es la celda que está en la derecha. ¿Ven? Izquierda, centro, derecha. Izquierda, centro, derecha. Cuando ya hemos agregado la restricción, apretamos el botón agregar para incorporar otra. ¿Cuál es la próxima restricción que nosotros tenemos que incorporar? Bueno, la próxima restricción, referencia de celda,
seleccionamos la celda que está en el lado izquierdo de esta desigualdad. Marcamos esa. Menor o igual. Y después ponemos la siguiente. ¿Ya? Ponemos la siguiente. Cuando ya no hay más restricciones que agregar, apretamos aceptar. Ahora, nos tenemos que fijar en un detalle que dice acá, convertir variables sin restricciones en no negativas. Eso siempre queda marcado. Eso me está diciendo en el fondo que las variables son mayores o iguales que 0. Sin mayores preámbulos, apretamos el botón resolver. Esperamos un poco aquí a que el solver haga su trabajo. Y me dice, solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones. ¿Qué hacemos? Conservamos la solución. Obviamente le damos a aceptar. Y aquí ustedes ven que el solver te dice, compadre, A tiene que valer 0 y B tiene que valer 20. ¿Se acuerdan que yo le estaba colocando los valores 20? Bueno, solver me dice, no, A tiene que valer 0 y B tiene que valer 20. ¿Para qué? Así el valor óptimo de la función sea de 1440. ¿Serán 1440 dólares, 1440 pesos? No lo sabemos, porque desconocemos el contexto de la función. Con este comentario, damos por finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, y será hasta la próxima oportunidad. Que estén súper bien. Chao, chao. Nos vemos, chicos, porque ya estamos en la hora. Profe, Chao, ¿pasó la profe. lista? Sí, ya pasamos la lista. Ay.